Muy bien, pues bienvenidas maestras, un gusto poderles saludar. Bueno, supongo que ya vieron la pequeña cápsula en mi presentación. Yo soy el psicólogo y sexólogo Miguel Ángel Méndez. Y pues me toca acompañarles en este periodo para el cierre del cuatrimestre con una materia pues que nos va a dar mucha apertura acerca de este análisis crítico, intensivo y de mucha reflexión también para poder integrar las necesidades educativas especiales. Y más allá de eso, también como que ir contextualizando algunas pautas acerca de la prevención y la atención ante estas mismas, ¿no? Esta materia tiene la funcionalidad de que ustedes vayan visualizando y también generando tal vez un sinónimo transversal acerca de la atención, acerca de la prevención y cómo podemos ir modulando y también generando estrategias que en su momento van a ser de mucha ayuda para que podamos acompañar a nuestras niñas, a nuestros niños y más allá de eso también ir generando este mapa curricular adaptativo para poder ir también pues frecuentando mucho todo esto que tiene que ver con nuestras necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, en esta primera sesión, pues vamos a ir comentando pues prácticamente funciones temáticas acerca de las unidades. También vamos a ir procesando acerca de tal vez algunas dudas que tengan, tal vez algunas inquietudes, tal vez algún anecdotario o secuencia que estén acompañando que les gustaría acompañar. Y en la próxima Pero sesión viste que lo puse aquí con Trata todo de el volumen. ponerle a ver. Ya le puse. Vamos a quitar la audio, ¿ok? Y en la próxima sesión, el próximo viernes, pues vamos a estar procesando pues todo esto que tiene que ir viendo también con el plan de intervención, el plan de atención y todo lo que también puedan como que rescatar acerca del material también de lectura que les he facilitado. Y como ahora ustedes como pioneras, pioneros dentro de esta parte de los que van a estar interviniendo en estas necesidades educativas especiales, ahora puedan atender, puedan generar una acción de prevención y pues estas estrategias también sean de mucha utilidad y mucha practicidad dentro de lo que queremos secuenciar en esto. ¿Ok? Entonces, pues de lleno, pues, es una breve introducción y vamos iniciando, ¿ok? En esta primera parte, a mí sí me gustaría ir como que viendo esta parte de la promoción acerca de la educación, de toda esta parte que debe ser coherente acerca también de los proyectos integrativos ante las necesidades educativas, ¿ok? En México ya se está como que humanizando, sensibilizando muchísimo toda esta parte de las necesidades educativas especiales, ¿no? Hay algo que comúnmente se va procesando mucho en esta nueva segmentación, en esta nueva apertura, que es este diagnóstico situacional dentro del colegiado, que se basa pues prácticamente en ir viendo la secuencia de grupo e ir identificando patrones que en su momento necesitan algún tipo de atención educativa en específico, ¿no? Y esto relativamente y tomándolo mucho en lo que es la diversidad general en necesidades educativas especiales, ¿no? Y para ello, pues prácticamente se van trabajando algunas políticas educativas, algunas culturas, algunas cuestiones prácticas acerca de lo que los centros también se van pues, encargando de crear y procesar para que pues el camino vaya construyendo escuelas integradoras, aulas inclusivas, ¿no? Y vayan generando condiciones muy particulares que esto comúnmente se conoce como la aclimatación del espacio para poder ir cubriendo todo el panorama que yo rescate como docente, todo lo que yo rescate como, bueno, en este caso, el pionero dentro o frente a algo, ¿no? Entonces, todo esto dentro de la funcionalidad nos va a dar una segmentación muy práctica, nos va a generar aperturas también de todo lo que podemos ir homologando y podemos ir contextualizando y a lo largo de todo esto, pues vamos a ir viendo las estratégicas, o bueno, esta parte de las estrategias específicas que necesitan esta tipología de atención educativa, ¿no? Entonces,
hasta este punto, pues prácticamente, bueno, inclusive fue como que muy segmentado dentro de las unidades, porque hablamos dentro de algunas cuestiones de acompañamiento, dentro de esta parte de la inclusión a las cuestiones y estrategias diversificadas, que son las que tienen un poquito más de impacto y son las que también pueden ir rescatando del manual. Pues son justamente las que tenemos que ir viendo para ir contextualizando toda esta particularidad y cómo podemos ir generando un tipo de atención inclusiva. ¿Ok? Bueno, sigo aceptando a los demás. Hola, hola, maestra Jenny. Hola, maestro. Buenas tardes. Justo, muy buenas tardes. Nos estamos comentando parte introductoria de la materia, ¿ok? No se ha perdido de mucho. ¿Ok? Maestra Lorena. Ok. Ok. Bien, entonces dentro de esto, pues vamos a ir como que frecuentando todo. La verdad que esta asignatura no está tan complicada porque se basa más en una funcionalidad más tipificada hacia un análisis, ¿no? Entonces, justamente en este marco vamos a ir viendo cómo se van a ir presentando algunos aspectos que van a tener mucha relación acerca de lo que podemos ir generando para ir trabajando con la población, el colegiado, y cómo podemos ir abordando programas integrativos desde nuestro propio contexto como docentes y cómo en el transcurso, en esta parte de la practicidad, vamos a ir pues, rescatando muchas visiones muy integradoras, ¿ok? Entonces, dentro de este primer apartado, pues es muy interesante todo esto que vamos a ir viendo y como primera intensificación, pues entra esta parte de todo lo que podemos ir haciendo como docentes, de todo lo que podemos ir rescatando. Y más allá de eso, cómo podemos ir generando pues estrategias específicas para la atención, ¿no? Y para ir como que entrando también más en rol acerca de estas necesidades básicas del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ir puntualizando los temas, vamos a ir abordando cada una de ellas y pues toca el modelo de educación, que es esto, que se puntualiza mucho en México, que es el modelo bilingüe para alumnos y alumnas con alguna discapacidad auditiva. ¿Ok? Creo y siento yo que ustedes tienen una imagen global acerca de este tipo de discapacidad y cómo pues podemos ir como que sensibilizando una parte muy integradora acerca del acompañamiento con alguna persona que tiene un déficit auditivo, ¿no? En esta parte, a través de la implementación en México, se fue formalizando de manera institucional pues la atención de esta población con discapacidad auditiva con lo que se conoce como LSM, que es el lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Esta parte ha aperturado hasta el día de hoy una lengua natural para poder acompañar a la comunidad y el colegiado con una discapacidad auditiva y prácticamente va promoviendo mucho la inclusión y la integración del grupo, ¿ok? ¿Por qué les hablo dentro de esta primera funcionalidad y este tipo de modelo? Porque uno, debemos ir como que identificando las puntualizaciones y estas cuestiones que son importantes para nosotros y cómo podemos ir trabajando como docentes con este tipo de estudiantes, ¿no? Desde esta perspectiva integradora, desde esta perspectiva comunicacional, ¿no? Y el lenguaje de señas mexicanos pues tiene mucha potencialidad, ¿no? Debemos ir viendo todo lo que tenemos que ir implementando para poder trabajar en equipo, ¿no? Y cómo podemos ir requiriendo algunas otras alternativas, algunos otros canales como redes de apoyos para poder ir potencializando mucho la calidad de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, el propósito dentro de esta primera propuesta y este modelo bilingüe del LSM, pues prácticamente es para brindar una atención educativa a este tipo de discapacidad auditiva, ¿no? Y pues prácticamente a través del LSM se puede ir como que potencializando la calidad de la educación y contribuye pues prácticamente a un buen desarrollo escolar, a un buen desarrollo social, a poder ir nutriendo la calidad familiar, ¿no?
y en cómo podemos ir abordando estrategias para poder ir dominando esta parte del lenguaje de señas mexicano, ¿no? El proceso de atención, pues prácticamente se tiene que ir puntualizando y se tiene que ir como que reforzando, ¿no? Este modelo dentro del, bueno, siempre no nos quedemos solo con esta parte del ESM, ¿no? Sino que podemos ir viendo otras categorías de integración que comúnmente pasa en el colegiado y más desde una edad temprana, ¿no? El modelo de educación bilingüe, pues prácticamente nos da un enfoque sociocultural que prácticamente reconoce que la deficiencia auditiva, pues se tiene que ir como que pues reforzando para poder integrar un marco de enseñanza y aprendizaje. Y retomando mucho esto, ¿no? Aquí también ya entra como que la perspectiva del análisis. ¿Cómo yo puedo analizar esta funcionalidad de un alumno que tenga tal vez alguna condición de déficit auditivo y cómo puedo ir generando áreas de atención? Y hay una parte de la materia que también dice prevención, y cómo yo puedo ir generando también esta parte preventiva ante alguna deficiencia auditiva, ¿no? Entonces, como esto se encarga mucho de esta parte de la atención educativa a estos contextos dentro de la deficiencia auditiva, pues prácticamente nos da de manera simultánea herramientas necesarias para que nosotros bueno, podamos construir más allá de todo lo que podemos ir segmentando hasta en este punto, como un marco más experiencial, un marco más humanista, ¿no? Para poder ir generando una calidad a estas necesidades educativas, ¿no? Entonces, por eso muchos de estos temas que vamos a estar revisando tienen una construcción muy analítica. Sí, hay que puntualizar mucho esto, la parte funcional dentro del análisis, ¿no? Cómo podemos ir concretizando esta parte del lenguaje de señas mexicanas y cómo este modelo de educación ha avanzado y ha generado inclusive un marco transversal porque también va potencializando habilidades kinestésicas, habilidades dentro de la visión, habilidades dentro de la adaptación social y demás, ¿no? Entonces, el modelo dentro de esta educación bilingüe establece un contexto en el cual pues va a ir favoreciendo en las niñas y niños que sean pues prácticamente sordas o sordos puedan tener una adquisición dentro de este lenguaje de señas mexicanas y más que nada ir generando un aprendizaje ante la comunicación y se vaya orientando a un enriquecimiento y potencialización dentro de ese primer contexto. ¿Ok? Y bueno, inclusive en esta parte, los centros de atención múltiple, los CAM, que prácticamente van formulando también este tipo de acompañamiento, han potencializado hasta el día de hoy también materiales muy enriquecedores que en su momento pues también dan una buena orientación a la práctica docente. Y más allá de eso, también va fortaleciendo todas las modificaciones, todas estas partes adaptativas acerca de cada una de estas necesidades y cómo pues prácticamente también se van generando redes de apoyo que en su momento también van a ser de mucha importancia, ¿ok? Entonces, esta parte integrativa dentro del modelo de educación bilingüe nos da fases integrativas para poder ir trabajándolos, entonces se deben ir cumpliendo algunos criterios para poder ir implementando una buena integración dentro de esta parte del lenguaje de señas mexicanas. También se tiene que ir viendo procesos intensivos de integración, también dentro de la capacitación docente, dentro de la función kinestésica y demás, y cómo todo esto también es de mucha importancia para poder ir pues generando la última fase que ya es justamente la implementación, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que ir viendo dentro de la programación, dentro de la intensificación y cómo hasta el día de hoy pues van dando apertura hacia cambios muy significativos y cómo por ello también la educación especial también va generando un punto de atención diferente justamente a través dentro de esta capacitación de información, dentro de todos estos análisis dentro de la prevención y atención ante las necesidades educativas especiales, dan como que un
un sumatorio muy lógico para poder trabajarlo e implementarlo. Entonces, entra mucho toda esta parte de la estrategia didáctica, acerca también de cómo podemos ir generando el lenguaje de señas dentro de los primeros momentos, en cómo podemos ir integrando, aparte del modelo bilingüe, algunas adquisiciones dentro del contexto gramatical y demás, ¿no? Entonces, a partir dentro de esta funcionalidad, podemos ir pues desarrollando capacidades muy integradoras que pues nos van a dar una puntualización acerca de la atención educativa. ¿Ok? Y aunado a esto también entra la función de, hace rato les comentaba, dentro de esta puntualización del LSM, que es pues, prácticamente un marco muy potencializado para el tema de la comunicación, también integrar cómo se trabaja de manera transversal con alguien que tal vez tiene deficiencia auditiva, deficiencia visual, deficiencia kinestésica y demás, y cómo esto va argumentando algunos aspectos que en su momento pues van a ir también ocurriendo dentro del colegiado, ¿no? Y esta parte de del fortalecimiento y de la atención educativa, pues prácticamente también va a lo acerca de alumnas y alumnos que tienen alguna deficiencia visual y cómo también ahora también se va potencializando esta parte de la puntualización del braille. Entonces, aquí vemos cómo también se puede ir generando una apertura muy simbólica acerca de toda esta capacitación, primeramente con los docentes para poder brindar un buen acompañamiento con los niños, las niñas y los adolescentes con alguna deficiencia visual, pues lo que anteriormente comentábamos dentro de la deficiencia auditiva, ¿no? Entonces, aquí también es algo muy interesante porque si empezamos a analizar toda esta enmarcación, todo este proceso, toda esta parte muy humanista dentro de la capacitación específica, pues podemos ir viendo que hay características que se pueden aprovechar mucho, pero también algunas características que se van perdiendo y que debemos de seguir integrándolas para poder facilitar el desarrollo de competencias en las y en los alumnos. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, maestras. ¿Todo bien? ¿Todo cómodamente hasta este momento? Hola, ¿alguna duda, algún comentario, Sí, todo maestra? bien, maestro. Todo bien, pues Todo bien. maestro, muchas gracias. Ok, maestra Bien, Paz. Ahorita todo bien. sin duda. En realidad, en algunas partes me gustaría escuchar también algunas cuestiones dentro, más allá dentro de esta parte de la temática del análisis, como una puntualización extra de ustedes, ¿no? De si en algún momento se han presentado algunas cuestiones en necesidades educativas especiales, que han hecho, que no han hecho, y que ahora como dentro de esta materia también se pueda ir identificando y reconociendo las necesidades educativas especiales, las dificultades y cómo ahora como docentes podemos generar una visión diferente mediante este análisis dentro del acompañamiento que hasta el día de hoy pues, es de mucha calidad, ¿no? Eso estaría súper interesante. Maestra Lore, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, soy la maestra Lore. Yo estaba escuchando con mucha atención lo que estaba platicando acerca del acompañamiento y sobre todo de esa inclusión de niños con discapacidad auditiva. Yo soy maestra de educación especial, especialista en audición y lenguaje. En la mañana yo trabajo en un colegio particular como maestra de primaria y en la tarde soy maestra de lenguaje. Entonces, me ha pasado, o sea, tengo la mirada de dos puntos de vista, ahora sí que de dos niveles. Y cuando me ha tocado ser, en el caso cuando estoy en el colegio, yo simplemente me remoto a lo que es ser docente, o sea, maestra de grupo. Entonces, trato de ir llevando las cosas de tal manera que, porque ciertamente si nos llegan niños con discapacidad, con algún trastorno, con una necesidad específicamente alta, y el año antepasado, a ver, sí, el año antepasado, cuando estuvimos en pandemia, yo comencé a trabajar con una niña en línea con discapacidad auditiva, con hipoacusia bilateral profunda. Ella se inscribe en el colegio y en línea, obviamente,
pues el hecho de que a veces se inscriban en un colegio, pues los papás esperan un poquito más, ¿no? Pero tú como docente, por lo menos tengo un poquito de las herramientas, pero yo entiendo a mis compañeros cuando no tienen las herramientas y en línea es un poquito diferente. Entonces, el padre pide que se repita el ciclo y cuando la niña ya me llega de forma presencial, em, cuando un niño tiene hipoacusia, si estamos hablando que todavía tiene restos auditivos, se puede oralizar. Y entonces lo que hice fue trabajo de oralización, evitar meter las señas para obligarla a hablar. Y conforme fueron pasando los días, porque al final de cuentas nada más era su maestra de grupo. Ella aparte llevaba lo que era la terapia de lenguaje, el apoyo en CRE, y bueno. Entonces, ella no llevaba señas porque no iba a la escuela de audición, sino nada más llegaba a lo que era escuela primaria particular. Entonces, evitamos las señas y lo que hicimos fue empezar a oralizarla. La niña ahorita está en tercer grado, pasó a tercer grado, pero ella articula muy bien, o sea, ya se le escucha muy bien, no utiliza las señas, pero sí hicimos que hablara. Yo, o sea, en mi perspectiva como maestra también de educación especial, cuando a un niño se le puede em, rescatar esa parte de la oralidad y aún teniendo restos auditivos, es favorable la oralidad. Porque luego los niños como que se, no sé cómo decirlo, si se amañan o no, y evitan hablar. Entonces, parte de la comprensión también tiene que ver con el lenguaje, o sea, la comprensión es parte del lenguaje. Entonces, si un niño se oraliza, es más comprensible. Entonces, ella se le facilita mucho las matemáticas, te lee, pero en lo único que nos hemos dado cuenta que es en la escritura. Ella puede, te repite la palabra, pero en el momento de escribir la palabra se le dificulta un poquito. Es cuando utilizamos ya la dactilología. No usamos las señas como tal, pero sí la dactilología. Es mi aportación. Y justamente este contexto, y rescato una particularidad de usted, maestra Lorena, dentro de las TICs, como, bueno, lo vamos a ver más adelante dentro de esta parte de la tecnología, la información y la comunicación, y cómo podemos ir como que frecuentando también algún tipo de potencialidad estratégica, ¿no? Para poder ir revisando justamente en esta parte de los tipos dentro de las fascias, las dificultades dentro de la adquisición del lenguaje y demás, ¿no? Y cómo podemos ir viendo estos contextos. Y relativamente bien esto. Hace rato, o dentro de la parte de la introducción, generaba yo esta parte del diagnóstico situacional. Ahora, si yo, imagínense, ¿no? En el contexto del que nos plantea la maestra Lorena ahorita, ¿no? Veo esta parte dentro de la segmentación, ¿no? Cómo genero apertura, cómo genero una estrategia de acompañamiento, ¿no? Entonces, esta parte de la materia del análisis, la prevención y la atención, pues va mucho en este contexto que nos va planteando la maestra Lore, en cómo yo veo la situación del caso y cómo yo voy analizando qué voy a hacer para prevenir, cómo voy a hacerle para ir generando un tipo de atención, con qué canales cuento, ¿no? Inclusive aquí son las estrategias de asesoría, ¿no? Tenemos a la maestra Lore que pues, acompaña las necesidades educativas especiales, ¿no? Pero ahora, ustedes se están perfilando dentro de esta academia en justamente necesidades educativas especiales. Y a veces vamos a ir como que generando esta parte de qué debo de hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento me tengo que mover y demás, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ya prácticamente el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento pedagógico desarrollado dentro de un marco de atención educativa especial, ¿no? Y cómo podemos ir centrándonos, bueno, pues prácticamente en identifico, reconozco la necesidad y las dificultades que se están presentando, ¿no? Como lo que mencionaba ahorita la maestra Lore. Ya se fue resolviendo todo esto, ya hay un sistema de comunicación ya verbal con esta emisión dentro de los sonidos, pero ahora veo que hay un tipo de dificultad entre la lectoescritura tal vez, ¿no? Entonces voy como que viendo toda esta planeación didáctica que prácticamente es dentro del tema de la prevención y atención y cómo voy desarrollando pues muchas veces estas estrategias específicas a lo largo de lo que voy identificando, ¿no?
Y aunado a esto, también se acompaña mucho también la practicidad dentro, cómo voy yo creando y proporcionando herramientas para poder ir favoreciendo pues prácticamente esto, ¿no? Que es el enseñar, el aprender y cómo pues todo esto nos da también pues muchas cuestiones prácticas, muchas cuestiones metodológicas que nos van a brindar, a fin de cuentas, un desplazamiento y una independencia a las y los estudiantes. Que aquí también ya se trabaja mucho en la potencialización dentro del individualismo, pero que luego en lo colectivo también se va profundizando mucho y genera habilidades para su orientación, puede generar habilidades para su atención, generar habilidades para la integración y demás, ¿no? Entonces, todo esto que podamos compartir, todo esto que podamos, pues prácticamente ir procesando e ir trabajando justamente, y lo que también comento mucho en las academias de necesidades educativas especiales, es justamente cómo podemos trabajar mediante la modulación de padres de familia, de docentes, de directivos, ¿no? Y cómo centramos la atención en el alumnado, ¿no? Que eso es lo que también en su momento genera pues, prácticamente una inducción, una parte implementada y bien sustentada hacia la inclusión educativa, hacia el tipo de prevención, hacia la atención, y cómo inclusive también comentaba yo desde esta parte del mapa curricular adaptativo, también voy viendo resultados, voy viendo avances, y si no, pues genero modificaciones, empiezo a ver qué está pasando, ¿no? Y le doy esquemas diferentes, voy jugando con lo que tal vez en mi perspectiva como acompañamiento me va dando mucho más fluidez, ¿ok? Entonces, justamente es eso. Y para ello entra mucho esta parte dentro de lo que podamos ir procesando mediante lo que hemos pasado, lo que hemos tenido experiencias, y más allá de eso, cómo vamos enriqueciendo también nuestra capacidad de ser docentes, aunado a todo esto que se nos pueda ir presentando. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, maestra Lorenita. Dentro de esta practicidad y participación, pues ya se van hilando algunas estrategias y algunas funcionalidades acerca de lo que se va pues prácticamente encaminando hacia esta materia. ¿Ok? Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿Todo bien hasta ahorita? Estoy por entendido. Bien, entonces hace rato comentábamos dentro de esta parte del LSM y ahora tocamos esta parte del sistema Braille, que pues prácticamente ya es otra puntualización acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura con niños ciegos, con niñas ciegas, ¿no? Aquí también vamos puntualizando habilidades kinestésicas y demás para poder ir generando el despertar dentro de esta parte del aspecto sensorial, ¿ok? Y como el braille empieza a integrarse como una herramienta para la comunicación y para tener acceso al contenido curricular y a todo esto que tenga que ver particularmente con la enseñanza de la lectura y la escritura en braille, ¿ok? Este modelo o este tipo de acompañamiento que es desde la puntualización transversal con la discapacidad auditiva, hace importancia o le da mucho énfasis a cómo podemos consolidar o podemos generar pues prácticamente una motricidad fina dentro de esta necesidad educativa especial, ¿no? Para esto, pues prácticamente se tiene que ir viendo una programación de actividades también, se debe de ir generando una orientación muy específica a través de la estimulación y esta parte de la integración táctil, ¿no? Entonces, el sistema dentro de todo lo que podamos ir viendo con el movimiento, dentro de estos movimientos finos, les van a dar mucha apertura y van a dar conexión a la comprensión de la lectoescritura a través del braille, ¿no? Y como esta parte, dentro de lo que inicialmente, esto también es particularmente funcional aquí en México, pues nos da una adquisición dentro del lenguaje y la comunicación y cómo nos va a ir desarrollando también competencias comunicativas a partir de este tipo de lenguaje, ¿no?
Entonces, podemos ir viendo inclusive dentro del marco inclusive y demás, y también entra mucho el proceso sociocultural, todo lo que se está logrando hasta el día de hoy para ir desarrollando competencias en este campo de inclusión, ¿no? Y pues el uso y la implementación de estrategias específicas e inclusive de materiales que son de mucha importancia, pues van a ir favoreciendo también mucho la adquisición del sistema de braille, ¿no? Y se tiene que ir cubriendo toda esta implementación, se tiene que ir cubriendo toda esta parte dentro de los ejercicios de la sensopercepción para poder ir pues más allá de ir reintegrando, pues ir como que modulando mucho la sensación, e ir potencializando el uso de los sentidos, como esta parte del oído, el tacto, ¿no? Cómo podemos ir viendo una implementación dentro de la ubicación espacial y mucho dentro de la motricidad fina, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna decisión dentro de una, o se nos presente algún, no sé, conflicto con alguien que tenga deficiencia visual, hablemos desde una estimulación o una edad temprana, pues prácticamente debemos de ir iniciando el proceso de análisis, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos de ir identificando hasta dónde se va potencializando. Y muchas veces, si aquí tenemos a docentes de preescolar, pues podrán ir como que reintegrando todas estas estrategias también para ir evaluando si hay alguna deficiencia visual con el seguimiento de figuras, formas, colores y demás, que esto pues prácticamente va a ir promoviendo y va a ir estimulando toda esta particularidad dentro del ámbito visual, ¿no? Ahora, donde tenemos que ir viendo también estas puntualizaciones dentro de las orientaciones espaciales, de salta, llega a un punto, traza, pues también ahí van como que marcando esto que pues justamente tiene que ir viendo con el análisis de la prevención y pues poder ir trabajando un método de atención específico si se identifica a temprana edad, ¿no? Entonces, esto dentro del LSM, dentro del Braille, pues son productos que a través de la inclusión de la secuencia, pues se han trabajado para poder ir, pues potencializando mucho la capacidad de las y los alumnos, ¿ok? Muy bien, estimados maestros, maestras, pues ya tengo escasamente un minuto. Voy a cerrar esta sesión y nos conectamos a una nueva. Ingresen al mismo enlace y con eso estaríamos aterrizando los últimos temitas, ¿ok? Entonces, doy por terminada esta sesión y nos conectamos al mismo enlace para una siguiente. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión. Bueno, en estas primeras intenciones, en esta primera introducción, pues prácticamente es más allá de esto, y pues ir despertando mucho la curiosidad, el fomentar también como que esta participación activa dentro de lo que se pueda ir implementando ante las necesidades educativas especiales, pero más allá de eso es dar como que una visión más inclusiva, una visión más lineal, un poquito más estratégica, para que nosotros podamos ir revisando algún tipo de contenido que en su momento también nos va a dar un tipo de modelo de atención, nos van a dar herramientas y nos van a dar capacidades específicas para poder procesar cada una de estas situaciones que se nos vayan presentando, ¿no? Algo dentro de lo que también vamos a ir trabajando, aparte de estos modelos, aparte de estas estrategias integrativas, es ir identificando particularidades en cuanto a DCAs, que son daños cerebrales adquiridos, particularidades dentro de algunas funciones neurodegenerativas, algunas cuestiones dentro de trastornos de la personalidad, algunas cuestiones también de lo que estamos comentando ahorita con la deficiencia visual, deficiencia auditiva, deficiencia motriz por plegia, cuadriplegia, ¿no? Y, Vale. y esto
justamente la puntualización ante algunos tipos de estudios, ¿no? Y justamente la verdad de necesidades educativas especiales, pues debemos ir como que funcionando acerca de cada una de estas necesidades específicas que necesitan las y los alumnos, de alto rendimiento, de necesidades de aprendizaje lentas, etcétera, ¿no? Y cómo podemos ir acompañando cada una de estas cuestiones que en su momento van a ser de mucha importancia para nosotros y que también nos van a ir generando mucha apertura hacia el grado. ¿Ok? Ahora vamos a ir, bueno, si no hay dudas acerca de las primeras puntualizaciones, vamos a ir aterrizando acerca de todas estas estrategias diversificadas para la atención inclusiva, ¿no? Muchas veces vamos a ir viendo, bueno, hay una parte que se llama diversidad educativa, que es justamente toda la diversidad de colegiados que tenemos a nuestro alrededor y que cada uno y cada uno de ellos tiene un punto o un tipo de atención en específico, ¿no? Y las estrategias diversificadas pues van de la mano con eso, ¿no? Y es como preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo creen que aprenden mucho mejor, aprenden más mediante lo visual, lo auditivo, si aprenden más en esta función kinestésica, ¿no? Y justamente como tenemos esta diversificación de aprendizaje, pues prácticamente tenemos que ir generando un tipo de atención que incluya panoramas diferentes, ¿no? Y pues para ir retomando esta parte de las estrategias diversificadas, a través de estas se van empleando de manera creativas e innovadoras pues todos los recursos que podamos tener a la mano para poder trabajar metodológicamente una buena interacción con las y los demás, ¿no? Entonces, esta parte de las estrategias diversificadas en realidad es algo que a mí me da como que mucho, bueno, yo lo digo así, me da mucha potencialidad para poder ir redescubriendo y descubriendo las capacidades que a veces tienen guardaditas las y los demás y cómo también podemos ir afinándole y potencializando esa capacidad integrativa para que pueda sobresalir, ¿no? Entonces, dentro de esta parte y dentro de esta parte de las estrategias diversificadas, tenemos que ir viendo acerca de cómo lo vamos impulsando, ¿no? Acerca de cómo vamos generando justamente herramientas viables, pues, herramientas pues, muy estratégicas acerca de lo que podemos ir generando. Más adelante vamos a ir, bueno, creo que lo retomamos para la próxima sesión, esta parte de el programa DIA, que es prácticamente el programa del desarrollo de la inteligencia a través del arte, ¿no? Que es pues como un enriquecimiento también para poder generar una espontaneidad, una naturalidad y un tipo de acompañamiento diferente para con las y los demás, ¿no? Y hablando en términos de necesidades educativas, también en cómo podemos ir viendo toda esta parte funcional, ¿no? Hace rato la maestra Marianita nos decía, ¿no? Esta parte de la alumna que tenía unas cualidades muy significativas en lo matemático, ¿no? Y cómo a través de estas integraciones podemos ir potencializando de eso e ir retomándolo como un punto fuerte para ir segmentando una calidad de aprendizaje también muy bien desarrollada, ¿no? Entonces, debemos ir viendo toda esta parte dentro de la enseñanza, todo esto lo que vamos a ir trabajando acerca de la comprensión e integración, y justamente lo que estamos haciendo ahorita como una interacción dentro del uso de las TICs, ¿no? De la tecnología, de la información y la comunicación, y cómo ustedes desde aquí en Tabasco están presenciando una clase en línea, ¿no? Y estamos generando un panorama dentro del contexto de atención, pues justamente también es eso, cómo podemos ir pues prácticamente retomando a la tecnología como una herramienta básica también para ir potencializando mucho la metodología de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y a raíz de esto, dentro de las estrategias diversificadas, pues se puede generar una apertura dentro del sustento teórico y metodológico, en cómo también podemos ir generando pues prácticamente un interés más profundo, un proceso, un estilo, un ritmo
etcétera, ¿no? De todo lo que podamos ir trabajando nosotros y de qué manera también lo podamos aterrizar para poder generar muy buenos resultados, ¿no? Y en esta puntualización también es interesante ir viendo la variedad, ir viendo todo esto que podemos ir generando en estrategias específicas ante las diferentes necesidades educativas, ¿no? Bueno, y una de ellas es la que les estaba comentando, que es esta parte de las TICs, ¿no? Que pues hasta el día de hoy representa este medio de interacción, ¿no? Propone pues prácticamente una lógica de acompañamiento, tal vez que no es tan profundo, pero que también tiene una fundamentación muy bien avanzada, ¿no? Y cómo pues se van alternando también para ir frecuenciando un aspecto de atención. Las TICs hasta el día de hoy pues también nos generan un acompañamiento para poder ir ampliando nuestros contextos en función al aprendizaje, ¿no? Y cómo nos vamos enfrentando inclusive a nuevas barreras nosotros de aprendizaje, ¿no? Muchas veces vamos a ir incorporando dentro de nuestro acompañamiento algunas cuestiones dentro de la tecnología, que es lo que también se está pues reconstruyendo el día de hoy, y cómo podemos cómo podemos ir incorporándola a través de una buena implementación de estrategias, ¿no? Y obviamente dentro de esto tenemos que ir siguiendo líneas de acción, tenemos que ir realizando ajustes dentro de este mapa curricular que les comentaba ya hace un momento, y cómo también podemos ir aperturando nuevos enfoques dentro de la implementación, ¿no? La formación continua, inclusive dentro de todo este panorama que ustedes puedan hacer hasta el día de hoy, pues les van a dar muchos aspectos pedagógicos actualizados, les van a dar pues muchas particularidades dentro de la orientación y el tipo del acompañamiento, que también en muchos casos se va a volver específico, ¿no? Y pues el seguimiento, ¿no? El seguimiento es prácticamente cómo nos seguimos formando y capacitándonos dentro de esta parte de la aplicación de las TICs, y cómo pues en su momento también son de mucha importancia, ¿no? Los estilos también dentro del uso y desuso, dentro del aula digital, dentro del proceso de atención, pues van a ir generando una flexibilidad, una parte dentro de la aproximación dentro del uso, y todo esto que también en su momento va a ser de mucha necesidad también selectiva para poder ir generando competencias dentro de la inclusión, competencias dentro del aprendizaje, competencias dentro de lo que podemos ir evaluando, también segmentando para poder seleccionar lo que nos está generando pues muchos frutos, y cómo dentro de todo esto, imagínense, dentro de la puntualización a la prevención y atención, yo ya estoy identificando qué tipo de necesidad está presentando, ya tengo como que herramientas o redes de apoyos que en su momento también van a ser de mucha utilidad, tengo uso dentro de la tecnología, la información y la comunicación, y sé como que plasmar eso hacia lo que se me esté presentando. Ahora, cómo esto va a ir enriqueciendo el ambiente de mi alumna, y en su momento pues va a nutrir mucho más su aprendizaje, ¿no? Y pues esto es dentro de una condicionante diversificada, aunque en muchas situaciones también se va a ver complejo, porque si trabajamos en comunidad de tecnología y tenemos que ir viendo algunas cuestiones didácticas, pues prácticamente es justo cómo podemos ir enriqueciendo desde lo que tengamos a la mano, pero más allá de eso también buscar en cómo atender esta necesidad diversificada para poder generar oportunidades, para poder ofrecer a todos los alumnos, a todas las alumnas, algunas funciones también y opciones de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y en temas de necesidades educativas especiales y la educación práctica en esta, pues prácticamente sí nos da una articulación diferente. Nos da un panorama en el cual podemos ir sí generando un marco de estrategias diversificadas, pero tenemos que ir enriqueciendo mucho el ambiente para ir generando más potencia en el aprendizaje, ¿no? Y en esta secuencialidad o en esta particularidad, también como
dentro del análisis que nosotros hagamos, está el ir verificando, el ir también retroalimentándonos, el ir también autoevaluándonos para también ir diseñando y poner en práctica nuevas acciones, nuevas cuestiones dentro de las situaciones educativas, dentro de la adquisición didáctica, ¿no? Y también dentro de todo esto que podamos hacer dentro de las actividades extracurriculares y extraescolares, que en su momento pues prácticamente se va a volver un propósito en el cual va a ir favoreciendo nuestras competencias como docentes, pero que también se van a ir reflejando dentro de las competencias de las y los alumnos, ¿no? Entonces, esto dentro de las estrategias de la diversificación, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad en la próxima sesión, pero dentro de la diversificación de las necesidades educativas especiales, debemos de ir como que puntualizando algo diferente, ¿no? Debemos de ir diseñando y colocando nuestra atención para colocar después nuestra acción y práctica hacia lo que nos esté prácticamente generando el contexto y cómo pues prácticamente podemos ir dando esta parte de ir proporcionando beneficios e ir generando en cuestiones de trabajos colaborativos y cómo debemos de ir haciendo énfasis en que pues prácticamente nuestra propuesta educativa pues también tenga algún tipo de respuesta, en que podamos ir encontrando también todo esto que en su momento también nos va a ir ayudando para la comprensión, para el análisis, ¿no? Y dentro de la experiencia que podamos compartir, pues, cómo también podemos ir construyendo nuestro conocimiento, cómo podemos ir implementando estos contextos de interacción muy íntegros, muy, pues muy inclusivos, cálidos y demás, y cómo podemos ir integrando también los panoramas que hace un momento colocaba dentro del acompañamiento familiar, dentro del acompañamiento docente, dentro del directivo y cómo nuestro colegiado también va a ir viendo un panorama dentro de esta nueva visión. ¿Ok? Entonces, mucho dentro de las estrategias diversificadas tienen que ir acompañados de esto, tienen que ir viendo acerca de cómo podemos ir planificando algunas cuestiones muy favorables y cómo dentro de estas cuestiones favorables también podemos ir rescatando algunas situaciones didácticas, en cómo generamos actividades, qué tipo de acompañamiento estoy presentando ahora, ¿no? Y cómo voy ordenando mis ideas para poder ir plasmándolas, ir aterrizándolas para poder ir integrando, para ir generando mucha apertura y pues prácticamente esto, ¿no? Los beneficios acerca de nuestra pedagogía para generar pues un acto colectivo inclusivo. ¿Ok? Y más allá de esto, las estrategias diversificadas también van a ir promoviendo nuestra planificación, ¿no? Van a ir más allá de eso, perfilándonos hacia lo que podamos ir procesando y indagando, ¿no? Y justamente ustedes como docentes, como acompañadoras frente al grupo, como generadoras, como pues prácticamente movilizantes dentro del grupo, pues deben de ir definiendo sus estrategias para poder ir generando también la apertura creativa, para ir viendo qué tanto impacto pueden generar dentro de su proceso de prevención y atención a este tipo de necesidades educativas especiales y cómo este impacto pues se vaya nutriendo y vaya generando aspectos favorables, vaya generando también una diversificación en cuanto a la inclusión y al respecto de esto también implica en cómo van tomando también cada una de sus decisiones desde un ambiente pues muy consciente, desde un ambiente muy realista y cómo eso les va a dar pauta hacia una transformación muy selectiva. ¿Ok? Entonces, mucho de esto retoma lo que son las estrategias ante las diversificaciones. Mucho de esto también retoma algunos conceptos metodológicos acerca de lo que podemos ir procesando en el aula y cómo podemos ir
pues prácticamente aterrizando cada uno de estos puntos para que en su momento también sea de mucha utilidad para nosotras y para nosotros, ¿no? Entonces, son condiciones muy relativas, muy interesantes que pues en su momento también van a ir indagando, procesando y más allá de eso también creando. ¿Ok? Hasta este punto me gustaría saber si tienen algún comentario más, alguna duda de los temitas que estamos revisando hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Todo bien, maestro, muy bien. Ok, maestra Perla. Ok. ¿Nadie tiene duditas? ¿Va fluyendo de manera adecuada? Ok, no veo manitas levantadas. Perfecto. Entonces, dentro de esta practicidad y ya para ir como que aterrizando lo último dentro de las estrategias, dentro de la diversificación, pues muchas de las pautas dentro de lo que tenemos que ir procesando o tenemos que ir generando con respecto a la atención es prácticamente esta aclimatación, ¿no? La aclimatación dentro del espacio educativo siempre nos va a generar pues una buena interacción, siempre nos va a generar una buena apertura, siempre nos va a generar una buena consolidación dentro de la enseñanza y el aprendizaje y nos va a ir coordinando acerca de lo que necesitamos y debemos hacer, ¿no? Y por ello debemos ir siempre ir generando una especie en la cual iremos pues prácticamente creando una atmósfera dentro de la comprensión, en esta parte de lo que yo muchas veces trabajo, que es la empatía avanzada, y cómo podemos ir aceptando pues prácticamente cada una de las diferencias individuales de las y los demás, y algo que va como que también transformando mucho y cómo podemos tener también una unicidad configurada, que es mi parte única y cómo se va configurando en función a todos esos estímulos que ya tengo a mi alrededor, ¿no? Cuando nosotros empezamos a implementar esto, pues podemos ir viendo este tipo de atención y damos esta selectividad y esta apertura, pues generalmente se va contribuyendo mucho al que el contexto dentro de la interacción del colegiado se vaya potencializando, ¿no? Justamente también es ir retomando la flexibilidad, la integración y esta parte a través del cual yo voy plasmando un tipo de aprendizaje. Hay algo que es bien bonito que también se revisa mucho en psicología, en el proceso cognitivo, que es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje social, por colaboración y en cómo podemos generar vínculos interactivos para poder ir plasmando el aprendizaje. Y algo que se me vino ahorita justamente en esta parte del análisis y la prevención y la atención, fue justamente un trabajito muy simbólico que me mandaron acerca de la integración hacia la necesidad educativa especial por deficiencia visual, ¿no? Que era un trabajo de una maestra que me mandó justamente en un videíto procesado en la practicidad, en el cual todos se vendaron los ojos porque había un compañerito que no podía ver, ¿no? Entonces, uno puntualizó integración, puntualizó inclusión y generó este campo dentro de la sensibilización acerca de qué se sentiría al poder ver y cómo haríamos las cosas y genera esta parte dentro de la empatía avanzada, ¿no? Para poder ir comprendiendo la realidad, pues prácticamente acerca de esta diferencia individual que se presenta en el aula, ¿no? Entonces, dentro de esta frecuencia, pues es justamente cómo se utiliza una metodología flexible y abierta, cómo se utiliza esta metodología dentro del acompañamiento y cómo se puede ir organizando el espacio para poder ir trabajando con el grupo, para poder ir trabajando dentro de distintos aspectos o algunas cuestiones con actividades diferentes, ¿no? Y así como está este ejemplo de una discapacidad visual, están también todas. Justamente creo que también van a ir encontrando autismo, Asperger, ¿no? Y todas estas condicionantes también dentro de
lo que en el proceso cognitivo también se van pues alterando muchas veces, ¿no? Entonces, acá también es donde podemos ir generando estos ritmos, generando una construcción de actividades, en cómo podemos ir fomentando pues, prácticamente la comunicación dentro del sistema escolar, la comunicación en el aula, cómo podemos ir pues prácticamente generando preguntas generadoras y cómo esto también va aperturando mucho la participación. También está una resolución ante alguna problemática escolar, ante alguna funcionalidad de campo formativo que inclusive quisieran potencializar ustedes, ¿no? También en esta parte del acondicionamiento, esta parte de la alimentación escolar, está en cómo podemos ir fomentando el desarrollo de pues, productos creativos, ¿no? Esta parte también de cómo generamos autonomía a partir de la iniciativa o algún tipo de proyectos, ¿no? Que justamente todos estos son cuestiones que se trabajan en la actualidad, cuestiones que se tienen que ir frecuentando y potencializando para poder ir facilitando pues justamente esto, ¿no? La adquisición de estrategias, en cómo pues seguimos con esta formación continua, que es lo que estábamos hablando hace ratito, y cómo podemos ir planteándonos inclusive desde estos momentos preguntas que tal vez no los tenía yo en mente, pero que ahora los aterrizo para ir viendo qué podría ser o qué no podría ser o quiénes serían mis redes de apoyo para poder ir pues cubriendo estas necesidades educativas especiales, ¿no? Y justamente es eso, el análisis específico que le podemos ir procesando, ¿no? Y justamente en estas estrategias diversificadas y en todo esto que podemos ir haciendo para poder ir pues prácticamente generando un buen enriquecimiento integrativo en el aula de clases para que la alumna o el colegiado que tengamos a nuestras manos pues se genere pues dentro de una comodidad, ¿no? Cómo podemos ir inclusive despertando sus áreas de intereses, ¿no? Y justamente esto nos va a ir ayudando para ir reforzando y valorando todo lo que tenemos en mente, también nos da pautas, nos da control específico, favorece pues prácticamente la autoestima, ¿no? Y la autonomía que hace rato mencionaba, y la atención selectivamente se va para con el grupo, ¿no? Entonces, a través de esto se puede ir generando una pauta diferente, se puede ir trabajando de una manera diferente y pues a través de estas estrategias podemos ir generando algo que se llama aprendizaje significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que ustedes diseñan, lo que ustedes establecen, se va pues justamente anclando hacia una respuesta educativa, nos ayuda mucho a ir frenando y también enfrentándonos a estas barreras de aprendizaje que en su momento se van presentando y pues se trabaja dentro de los diferentes contextos, ¿no? Dentro de cada uno de estos desempeños que son diversificados, dentro de quienes mantienen pues prácticamente una coalición, una integración con el grupo, ¿no? Entonces debemos estar pues prácticamente listos y listas para poder ir pues, prácticamente ofreciendo estas oportunidades para el desarrollo y poner en acción todo lo que nosotras y nosotros quisiéramos o se nos presentaría o tuviéramos intereses en trabajar, ¿no? Y dentro de estas estrategias, pues, prácticamente se va mucho dentro de la interacción a la práctica, ¿no? Y no es hasta que nos pasa algo por experimentación cuando podemos ir comprendiendo e ir analizando toda esta parte de la planeación, la práctica, el análisis, el acompañamiento, qué me genera, qué no me genera, ¿no? Y cómo pues podemos ir trabajando y cómo podemos ir acompañando cada una de estas cuestiones a las necesidades educativas especiales dentro de lo que reconocemos en nosotras y nosotros. ¿Okay? Y justamente eso es lo que da como que una cierta pauta, un cierto análisis, un cierto control, ¿no? Y también nos da una parte dentro del ámbito
dentro de la estrategia del saber y el preguntarnos qué función tiene que hagamos todo esto, ¿no? En cómo podemos ir cuestionando cada una de las acciones que hacemos, cada uno de los cosas que hacemos y cómo podemos en practicar la observación de lo que podemos ir a realizar de nosotras y nosotros y cómo esto nos ayuda también a ir enriqueciendo el desarrollo de nuestro currículum dentro de este mapa curricular, dentro de esta parte secuencial de nuestra, pues prácticamente impresión global de nuestra personalidad, ¿no? Y cómo podemos ir formando personas con conciencia, personas con calidad integrativa, ¿no? Entonces, parte de eso es mucho el trabajo dentro de las estrategias dentro de la diversificación. Eh, Son muchas las pausas, son muchas las características que se nos vayan presentando en el aula, ¿no? Pero a fin de cuentas el propósito siento yo que siempre va a ser el ir generando comunidad, el ir generando potencialidad en cada uno y cada uno de los alumnos y cómo podemos ir desarrollando las habilidades, cómo podemos ir aperturando esta parte de la sensibilidad, que también es algo muy importante, y toda esta parte de las multidimensiones, todo aquello que yo puedo ir dimensionando e ir anclando también para ir concentrando mi construcción integrativa prácticamente conmigo misma, conmigo mismo, pero que también tenga una importancia y una frecuencia social. Entonces, la metodología dentro de esta pauta es algo muy interesante. Dentro del primer texto también hay algo que van a ir revisando, que trabaja mucho este método de la filosofía para niños, ¿no? En donde pues también aperturamos una parte del saber el porqué de las cosas, el comprender el porqué de todo lo que relativamente nos esté frecuentando y pasando, ¿no? Y cómo podemos ir enmarcando un contenido también acerca dentro de la habilidad, dentro de ir despertando el pensamiento lógico, de ir generando también una comunidad más curiosa, y cómo esta parte dentro del aspecto, dentro de la filosofía, pues también vamos redescubriendo, ¿no? Y vamos experimentando, vivenciando, conociendo, ¿no? Y asumiendo cada una de estas características que son muy vitales para poder ir argumentando mucho este proceso de análisis. ¿Ok? Pues bueno, muy bien. Hasta este punto, estimados maestros, maestras, ¿tienen alguna duda, algún comentario acerca de los temas? ¿Algo que crean que sea importante comentarlo o algo que tal vez no quedó tan bien aterrizado? ¿Dudas, maestros, maestras? Bien, hasta ahorita tengo 7 minutos todavía para poder escucharles. ¿Tienen alguna dudita, algún comentario, estimados maestros y maestras? Maestro, Sí, disculpe, yo sí tengo una duda en una de las actividades. Este, es que en una de las actividades pide que se haga un plan de intervención de atención. ¿Ese plan de intervención es en relación a algún alumno o aplicamos o bueno, o se diseña de acuerdo a un contexto general de áulico? Yo ujú. tengo esa duda o específicamente a alguien que ya tengamos. Esa actividad posteriormente, al revisar justamente estos temitas que estamos llevando aquí en sesión, pues prácticamente son para ir retomando aspectos bueno, yo justamente en esa actividad les facilité un manual que también trabaja esta parte de las estrategias diversificadas ante las necesidades educativas especiales. ¿Qué función tiene este plan de intervención estratégica? Es que ustedes revisen lo que está dentro del manual. Si en algún momento les llamó la atención alguno de esos temarios o alguno de esos modelitos,
Pues ahora, dentro del análisis preventivo y la atención que ustedes quieran retomar, vayan adaptando una secuencia de acompañamiento. Ejemplo, puede ser un caso real, puede ser un caso tal vez ficticio o que a mí me cause interés trabajar esto y demás, ¿no? Pero a fin de cuentas, este último, bueno, este segundo trabajo, que es el que necesita más cosechitas de ustedes, es como nosotros podemos ir aperturando pues, prácticamente este análisis dentro del trabajo que yo quiero presentar o el tipo de atención que quiero generar dentro de un marco experimental con algún tipo de colegiado que en su momento pues se me vaya a presentar, ¿no? Entonces, si yo quiero ir trabajando de esta parte dentro de alguna necesidad educativa especial que yo tenga, pues lo puedo aterrizar justamente ahí. Uno, porque nos va a generar un análisis de comprensión, de análisis, y más allá de eso nos va a dar un aspecto práctico acerca de cómo podríamos resolucionar eso, ¿no? O bien, puede ser algo ficticio. Si yo tengo algo que me causaría curiosidad, ¿no? Cómo trabajar, no sé, el autismo, pues ya veo un plan de intervención o un análisis muy selectivo que a mí me ayuden dentro de este proceso ante esa necesidad educativa especial, ¿no? A fin de cuentas, aquí vamos a ir jugando, pues prácticamente la creatividad y el mapa curricular adaptativo que ustedes puedan hacer y cómo puedan ir generando justamente lo que comentaba yo hace rato, esta parte del enriquecimiento escolar, ¿no? O esta parte de la aclimatación integrativa para potencializar y poder acompañar en algún momento a algún tipo de necesidad educativa especial. Que tal vez sienta yo que pueda trabajar, que tal vez sienta yo que en algún momento me serviría y demás, ¿no? Entonces, justo por eso estamos viendo esta parte introductiva que habla dentro del modelo del lenguaje de señas, esta parte de braille, esta parte de las estrategias diversificadas que puntualiza muchas particularidades de los demás, pero como también nos da un anclaje muy selectivo acerca de lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, son justamente esas cuestiones prácticas que a nosotros nos va a ayudar mucho para poder ir produciendo, para poder ir generando y más allá de eso para poder ir analizando, creando y ampliando mucho nuestro panorama de comprensión. ¿Ok? Entonces, usted lo puede ir como que frecuentando dentro de, si tiene el caso real, pues estaría excelente. ¿Por qué? Porque ya le va a dar pues prácticamente práctica, ¿no? Si en dado caso no tienen algún caso real o algo que pues, todavía no se esté produciendo y demás, pues pueden ir generando algo que les llame la atención y en base a eso, pues ir creando su plan de intervención, ¿no? Que a fin de cuentas, pues también cambia mucho relativamente, ¿no? Les decía hace ratito también, ir viendo los resultados objetivos de si hice un plan de intervención, lo aplico, pero no tengo buenos resultados, entonces ir viendo este análisis de qué es lo que puedo hacer y modificar y adaptar para que ya me genere, pues, justamente los resultados que yo estoy esperando, ¿no? Entonces sería eso, maestra. En realidad es como un plan de intervención, atención, pero que sea mucho dentro de la cosecha de ustedes y que genere pues prácticamente la comprensión hacia la atención y acompañamiento ante alguna necesidad educativa especial. ¿Ok? Bueno, no sé si con eso Gracias, aclaro más. maestro. Sí, 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 quedó claro, gracias, maestro. Sí, de hecho le iba a hacer otra pregunta, pero ya me la respondió Ah, sin ok. querer. Como Muy bien. del manual envió, pero ya lo respondió. Gracias. Claro, entonces el manual sí está, en la manual está como tipo acordeón nada más, para que vayan como que generando toda esta parte de todo el contenido, porque bueno, inclusive yo siento que sí les va a causar mucha curiosidad esta parte de el modelo estratégico diversificado, porque es extenso, pero también podemos ir generando muchas condiciones, como lo que comentaba hace rato, ¿no? De algún trastorno de la personalidad, de algún daño cerebral adquirido, de algún tipo de afasia, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones para poder ir trabajándolos y para poder ir tratándolos, ¿ok? ¿Alguna duda, algún otro comentario que tengan?
Maestro, bueno, me gustaría que usted nos hiciera llegar la liga de la clase lo más pronto. Fíjese que yo he tenido, desde que me conecté con la clase, 3 veces se me ha ido la luz. Entonces, en lo que se reinicia el módem, como que sí considero que me perdí mucho, mucho de la clase y me gustaría volver a ver toda la clase completa, pues para poder hacer mis actividades, para que usted nos hiciera llegar la liga de la clase, maestro. Gracias. Sí, maestra, el enlace es el mismo siempre, entonces puede ir reconfigurándose y introduciéndose al mismo enlace. Pero si gusta, pues reenvío los enlaces las veces que sean necesarias para que puedan ir ingresando. ¿Ok? Y bueno, la clase queda grabada, entonces en su momento la voy a compartir para que la puedan ver. ¿Sale, vale? Ok, entonces, bueno, de mi parte sería todo. Nos estamos viendo la próxima sesión. Si tienen dudas, vayan aterrizándolos todo para que podamos aclararlo justamente la próxima sesión. Ok, que tengan excelente viernes, cuídense mucho, excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta luego, maestro. un Gracias, abrazo. doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego.